Pues ya estamos aquí este viernes 2 de febrero. Yo no he comido tamales, pero pues me los he imaginado nada más. Viernes 2 de febrero. Bienvenida, doctora Mel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de nuevo. Bienvenido, Efraín. Yo que les iba a llevar unos tamales para ver si así me quedaba con el programa. El nutriólogo nos iba a traer tamales, no bueno. Pero tamalitos con sustancia. Oigan, gracias por estar aquí este viernes. Les agradeceremos infinitamente que nos regalen likes, que nos comenten, porque el día de hoy traemos un tema sumamente controvertido, sumamente controversial. Los que nos escuchan en radio, bienvenidos. Los que nos escuchan en YouTube, también bienvenidos. Pero el tema de hoy es, porque ha salido una noticia en el periódico, yo la leí, con respecto a Alain Delon. Alain Delon, para los que no sepan, vayan a googlear, porque es un actor que ya tiene 80 años, pero era un galán francés ícono de la belleza, no era wow. Y entonces el actor... sale esta nota donde dice: el actor Alain Delon fue puesto bajo protección judicial en medio de una disputa entre sus 3 hijos. Los 3 hijos se están peleando. Y entonces dice, designó el juez un representante legal que debe asistir a este astro francés que ya tiene 88 años para su seguimiento médico. Se había anunciado hace casi un año que él quería irse a Suiza para apelar a la eutanasia. Sin embargo, pues no puede decidir ahora porque le da una embolia. El dinero, los abogados de Alain Delon y su hijo mayor Anthony solicitaron que la leyenda del cine francés fuera puesto bajo protección por motivos de salud. 3 días después se llevó a cabo una evaluación médica realizada por un doctor designado por la fiscalía. Entonces, el 25 de enero, el juez de tutela señala que existe un desacuerdo entre los 3 hijos de Alain Delon, en particular en cuanto a su atención médica y a los cuidadores encargados del seguimiento. Hay un conflicto entre ellos porque unos dicen, claro, tú quieres que mi papá le aplique la eutanasia porque te quieres quedar con la herencia, y los otros, pues, lo que yo quiero es que bien muera, que muera plácidamente, ¿no? Los 3 hijos libran desde inicios de enero una guerra fratricida a través de la justicia, de medios de comunicación. Cada uno jura proteger a su padre y no querer la herencia, cuya salud se deteriora desde el derrame cerebral que sufrió desde el 2019. Entonces ya él no puede decidir ahorita, Alain Delon, porque no está en condiciones. Anthony tiene 59, Alain Fabien tiene 29, y estiman que Alain Delon está siendo manipulado por su hermana Anushka, de 33, a quien acusan de haberles escondido su estado de salud, y ella es la que se lo quiere llevar a Suiza. Así que, pues, el hijo menor presentó una denuncia y fue cuando ya fue puesto ya sobre tutela judicial Alain Delon, y la hermana dice que bueno que lo cuide el Estado y nos dejemos de pelear nosotros y que el Estado decida. La realidad aquí es que tiene una persona, yo siempre he apelado a la dignidad de cualquier persona y sobre todo en su momento de morir. Eso lo decía la doctora Kubler-Ross en todos sus libros, gran, pues la que habla de la tanatología, el bien morir, que significa el bien morir, la dignidad de la persona hasta el último segundo de su vida y no dejarlo que se deteriore y que siga sufriendo. Entonces, aquí hay una discusión porque Alain Delon antes sí quería, al parecer yo leí que quería irse a eso, ¿no? A bien morir en paz en Suiza, porque ahí sí es legal la eutanasia. Los hijos dicen no. Y ahora que no puedes decidir por ti, pues los 3 hijos pelean la custodia para decidir la vida o muerte de una persona. Ya antes de entrar aquí al programa estábamos discutiendo por qué una persona, a ver, ustedes contesten también, ¿por qué una persona puede decidir sobre la vida de otros, pero no puede decidir sobre su propia muerte? Si es lo único que tenemos nuestro, esencialmente nuestro, es lo que nos anima, la vida, o sea, la vida. ¿Por qué no podemos decidir sobre nuestra propia muerte? A ver, ¿quién quiere iniciar? Mira, en primer lugar, yo sobre este caso diría,
brevemente que evidentemente hay intereses económicos que están también en un plano importante, no necesariamente en primer plano, pero sí están en un plano importante en este caso. Y eso me hace pensar que si Alain Delon en su momento hubiera hecho un testamento, donde ya por eso los hijos ya sepan qué les va a tocar o qué no les va a tocar, y que hubiera podido dejar por escrito, ¿no? Y bajo alguna clase de convenio legal que él quería ir a Suiza para recibir esta asistencia en estos últimos años, o bueno, en estos últimos tiempos suyos, donde no le está pasando bien, como en efecto sucedió. O sea, ahí me preocupa legalmente qué hay, ¿no? Para que estén con que sí, pero no, sí, pero no. Ahora, el hecho de que unos hijos quieran cumplir su voluntad y otros no quieran voluntad, al margen del tema económico, yo lo pensaría en que también es difícil pensar que alguien se vaya de esa manera, ¿no? Como voluntaria y no dejárselo al destino y al tiempo y pues ya ni modo, ya se fue papá y adiós. O sea, también debe ser duro para los hijos decantarse por un lado o por el otro. O sea, suena más fácil de lo que es, ¿no? Decir, bueno, él quería, pues ya cumple, espérate, ¿no? ¿Qué tal que se compone? Que hay gente que vive 100 años, o sea, también hay como tal vez cierta esperanza, ¿no? Yo por eso no criticaría tan duramente a los hijos porque no sabemos qué sentimientos se juegan dentro suyo, de cada una de estas personalidades que tiene cada hijo. Y en términos generales, yo sí defiendo la idea de que una persona debería tener derecho a ser asistida en una muerte cuando, pues cuando ya no tiene esperanza más allá por una enfermedad o un sufrimiento tremendo y que ese derecho tendría que ser considerado de la misma manera que defendemos el derecho a la vida, ¿no? Exacto. Porque no podría, o sea, mira, yo ya me callo, pero no me quiero decir que se los había comentado a ustedes durante mi estudio de la carrera de psicología. Me tocó hacer un trabajo precisamente en equipo, un trabajo de investigación acerca de este asunto de la eutanasia. Y la verdad fue algo muy revelador para mí, porque debo confesar que en un principio, quizá también por la crianza que yo tuve, una crianza tradicional, pues sí religiosa, como lo he mencionado en ocasiones aquí, tenía yo una idea distinta, ¿no? Un rechazo a esta cuestión de la eutanasia, pero con esta investigación de equipo que hicimos con un grupo de compañeros, pues mi mirada cambió completamente porque pude ver cómo las personas tienen que tolerar un sufrimiento muy prolongado para un desenlace que va a ser el mismo, de todos modos va a ser el mismo, y en el que no solamente sufren dolor físico y deterioro físico, que es muy fuerte, sino también saber que van a tener un deterioro mental que va a lastimar muchísimo también a sus familias y que va a marcar de una manera muy dolorosa el recuerdo que queda de ellos. Y por esa razón, en aquel entonces que estaba yo estudiando esto, recuerdo que me sorprendió que un país latinoamericano, que es Colombia, es pionero en la defensa del derecho a una muerte asistida. Ajá, entonces, pues siempre va a haber controversia porque va a haber muchas ideas que se entrecruzan. En este caso, pues hablo de ideas religiosas que son muy respetables y que entonces ya cada quien decidiría de la misma manera que hoy las creencias de las personas los llevan a tomar decisiones que los gobiernos o el Estado deja en sus manos. O sea, esto se puede hacer y cada quien decide si lo hace o no lo hace. Claro. Pero no, como Estado no intervengo yo para decidir al respecto desde la autoridad, ¿no? Entonces, yo lo vería así, de entrada. Efraín. Es que, fíjense, a mí se me cruzan muchas cosas, porque evidentemente, como mencionaba Mel, tenemos todas estas creencias religiosas y todo eso que, la verdad, a mí me hacen lo que Benito Juárez porque la solté muy joven. Pero sucede que me encuentro con la bioética y con la deontología y vengo de un artículo científico que dice lo siguiente: de acuerdo con la deontología profesional del médico, la eutanasia y la ayuda médica al suicidio son incompatibles con la ética médica. Ese es el parecer universal consolidado por la Asociación Médica Mundial en sus declaraciones de Madrid 1988, Marbella 1992. Entonces, lo que tendríamos que empezar a plantear, porque yo también estoy a favor de la eutanasia, creo que cada persona debería de decidir
cuándo terminar con su dolor. Creo que es inhumano estar viendo a una persona que está muy mal y que ya no tiene conciencia del mismo. Ayer estaba yo viendo para este capítulo, un capítulo de Black Mirror que habla de eso, ¿no? Que habla de cómo los conectan para poder tener una medio buena vida y ya están ahí todos mal y no pueden estar bien. Pero sí tendría, por eso es que les digo, los pactos epistémicos tienen que empezarse a caer y tenemos que empezar a cuestionar toda la epistemia de todo lo que tenemos aprendido, porque mucho de lo que tenemos aprendido viene de las creencias religiosas, porque esta idea que tiene instituciones tan serias como la Asociación Médica Mundial tienen que ver con cuestiones religiosas, porque decir que la eutanasia no es compatible con la deontología profesional de un médico, en este punto, voy a decir una grosería porque no encuentro otra forma de decirlo, se me hace una estupidez. Porque ¿cómo es posible que en un mundo donde la esperanza de vida llegó a los 80 años, pero mucha gente llega con 80 años en terribles condiciones, porque no hemos logrado tener una esperanza de vida a los 90 años, pero como si tuviéramos 50? Eso no ha pasado todavía. Entonces, no podemos condenar a una persona que va a estar 40 años en cama a que esté 40 años en cama. Leí un caso de un chico que no podía caminar, tuvo un problema desde los 25 años y quedó cuadripléjico y no permitían que él terminara con su vida y no podía hacer nada. Vivía en una silla de ruedas. Se me hacen cuestiones súper injustas, pero basadas en todos estos modelos religiosos. Y creo que es lo que tendríamos que empezar a cuestionar y romper los pactos epistémicos que tenemos con todas las academias y todas las cuestiones que tenemos de enseñanza, porque muchas vienen solamente reforzadas con cuestiones de creencias religiosas que no simpatizan. Pero a ver, con... hay que... Dime. No. Lo que pasa es que la cuestión del compromiso con la vida, mucho antes de la cuestión religiosa, porque viene desde Hipócrates, desde 400 años antes de Cristo, y es un compromiso natural con la supervivencia del ser humano. Y está bien, o sea, los médicos desde entonces, desde Hipócrates, pues lo que se buscaba era mantener la vida del otro, ¿no? Para eso me dedico. Entonces, es el juramento y el compromiso que hace un médico fuera de cualquier religión, es mi compromiso como médico y es el juramento de Hipócrates, lo hacen todos los médicos lo hacen. Por eso, cuando está esta legalización del aborto, existe el derecho de conciencia. Yo tengo derecho a decir no, por religión o por cumplimiento de mi juramento de Hipócrates, que es mantener la vida a toda costa. La discusión aquí es que es un dilema ético, en realidad, que es muy difícil de solucionar, o sea, insoluble, pues, es ¿por qué no puedo yo decidir? Está bien que tú tengas que defender la vida, está bien que la vida es lo primero, pero ¿por qué yo no puedo decidir sobre si es lo único que tengo y lo único que me pertenece? Y entonces creo que viene más un poquito por esta naturaleza del ser humano de querer sobrevivir. Lo vemos en la película, a ver, hay varios ejemplos. La película esta que acaba de salir, que ya había salido a Live, y que esta otra película que son Los Socios de la Nieve, en Netflix. La Sociedad de la Nieve, y entonces empiezan a comerse a sus compañeros, los tienen que guisar y se comen la carne de sus compañeros. Eso es canibalismo, penadísimo. Olvídate, a estos pobres los criticaron, pero se llama instinto de supervivencia. Sí. Se llama instinto de supervivencia. Y ahí no había de mátame porque estoy aquí en la montaña. No, bueno, hubo un grupo, yo creo que eso es un experimento muy interesante de analizar, porque unos decidieron voy a vivir a toda costa, costa, y otros no, otros decidieron yo ya no puedo más, me voy a dejar morir casi, ¿no? Sí. Yo creo que ese caso lo refleja muy bien, y hay otros, porque está Mar Adentro también es un caso, es un peliculón que habla precisamente, el tema central de esa película es la eutanasia. Y está basada en un caso real. Exacto, búsquela, porque no sé si está en alguna plataforma, a lo mejor está en HBO, pero es un caso real. ¿Cómo era? Era Carlos Bardem, me parece, ¿no? Sí, así es. Y está basada en un caso real
que conmueve muchísimo y creo que vale la pena ver esa película para reflexionar en esa parte de lo que está sintiendo aquel que está postrado durante muchos años sin absolutamente ninguna esperanza y que por mucho que haya personas que lo quieran alrededor y le digan, mira, pero es que tú sigues siendo importante para nosotros, mira, tú vales para mí. Por ejemplo, hay quienes decían, alguien que ya no se puede mover, pero puede pensar y puede hablar, podría ser un maestro, por ejemplo, que lo lleven ahí con todo y camilla a dar clases a un lugar y que ahí hable y transmita su conocimiento. Pues sí, pero eso lo dices tú, que estás afuera viéndolo y piensas que qué fácil, pero no sabes lo que siente la persona de estar atrapada en una absoluta inmovilidad. Por eso esa película creo que sí es valiosa para pensar este tema, porque también creo, Lupita, Efra, que hay una cuestión subterránea de todo este fenómeno, ¿no? Está el sistema de creencias, la vida como valor top, ¿no? Como el máximo valor que hay, pero pegadito a eso tendría que estar el bienestar del sujeto. Y si la vida, como está sucediendo en ese momento, no aporta el bienestar del sujeto, sino todo lo contrario, creo que ahí es donde entra esta interrogante. Y por otro lado, además de ese sistema de valores y estos juramentos y demás, yo sí creo que también hay una cosa, te digo, subterránea, inconsciente, no hablada, de erigirse uno en Dios y decirle al otro lo que tiene que hacer o no. No, no te vamos a dejar que tú te mueras porque eso no está. Espérenme, pero yo soy yo y es mi vida y es mi asunto. No, pero yo estoy aquí por encima tuyo como representante de la ley, claro, o como representante de la comunidad médica, o como, como dueño de tu vida. Y soy el dueño. Y ahora soy el que va a decir, ¿no? Y eso es peligroso. Claro. ¿Sabes por qué hablaba yo del tema de la deontología? Porque me puse a hacer mi tarea y chéquense los datos. De 39 códigos de ética deontológica médica, de 39 países, 22 en Europa, 17 en América, 3 de plano no lo tratan. 10 lo tratan, pero de manera súper banal. 11 lo tratan, pero sin especificar las situaciones en las que podría pasar o no. 15 de plano lo tienen nulificado. O sea, y entonces el tema, ¿cuál es? Que desde la médica, desde donde tendríamos que buscar la solución para que el paciente no sufra, para que el paciente pueda bien irse, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Y lo que yo me cuestiono es por qué nos está dando miedo a los que Mel es psicólogo, estoy en esta cuestión de estudiar psicología, ¿por qué nos está dando miedo traer este tema a la bioética, a la deontología, para empezar a buscar soluciones? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que llevamos cuánto tiempo de atraso. Es que insisto, o sea, porque podemos decir se vale o no se vale, pero mientras no sea un hecho legal y ni siquiera la deontología lo esté estudiando, pues estamos en pañalísimos, o sea, somos un embrión. Es que desgraciadamente esto acaba siendo una cuestión clandestina, o sea, porque está disfrazada, ¿no? Inducir a un enfermo al coma, esperar, ¿no? A que muera natural, o sea, formas de eutanasia que se hacen, pero no está legalizado, no hay esto. En esa película se refleja muy bien porque llega hasta lo último, o sea, llega hasta el último curso de por favor ayúdenme a morir de alguna manera, ¿no? Y el Estado no deja, y de veras se hace dueño de tu vida. Y ahí, por otro lado, pues sí se permite de otra manera disponer de la vida de otros seres, pero no de la propia. Como, ¿por qué? No la entiendo. ¿Y por qué tiene que haber un otro que lo diga, ¿no? O sea, por ejemplo, hay quienes ponderan mucho que en México y dicen, ¿no? Y se llenan la boca. No, pero por ejemplo, en una forma, digamos, de eutanasia mucho más sutil y mucho más aceptable, es esto de la voluntad anticipada, que tiene que ver con no ser sostenido por máquinas en una vida que podríamos considerar artificial, ¿no? Entonces, las personas pueden, cuando están en esa situación de entrar, por ejemplo, en un quirófano, tener una enfermedad grave y demás, de dejar por escrito que no quieren ser
apoyados de manera artificial para conservar una vida que ya han perdido de manera natural. Eso es la voluntad anticipada. Pero no es en todo México, son solamente la Ciudad de México y los estados de Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, el Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. Y los que no mencioné, no tienen permitido legalmente ni siquiera este procedimiento, ni siquiera. Entonces, pues sí, como dice Efraín, estamos detenidos y hablando poco de un tema, pues que sí es altamente sensible, porque a todos nos da miedo la muerte propia y no queremos dejar ir a los otros, ¿no? También cuesta mucho trabajo. Hay personas que cuando trabajan de duelo, pues sí enfrentan esta situación de entender que a veces queremos retener a la persona para que no se vaya, pero por una cosa que llamamos amor, pero que también está muy apuntalada en el egoísmo, ¿no? Aunque sufra, aunque quede en una silla de ruedas, aunque quede atado en una máquina, pero ahí lo quiero para mí. Como de apego, ¿no? Como de apego, de no soltar, de no dejar a la gente que se vaya, que descanse. Efraín. Sí. ¿Y se acuerdan lo que decíamos el otro día de los artículos que había que buscar, que fue un artículo muy dirigido? Fíjense, este es un artículo científico y chéquense la frasecita porque es una mega mamada, perdón. Ya te robé la frase, Lupis. De modo significativo, las reglas de conducta para los médicos de la progresista Real Sociedad Holandesa de Médicos guardan silencio sobre la relación médico-paciente terminal. Un silencio que quiere decir mucho. O sea, como dándonos a entender que los médicos no quieren decir nada porque los médicos no querían hacerlo. Y en realidad están callándose porque lo que los médicos tienen que hacer es callarse. O sea, entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es por qué razón el sistema, me encanta la palabra, el sistema quiere hacerse dueños de nuestras vidas. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Está bien. Y yo no soy mujer y no debería opinar de eso. Pero así como tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y ya tienen otra vida, que no es su vida, pero van a decidir sobre esa vida porque están decidiendo sobre su cuerpo, ¿por qué yo no podría decidir no hacerme del baño en la cama porque ya no puedo ir al baño solo? ¿Por qué razón? Oye, a ver, sistema... no entendí es por qué los médicos no deben hablar. Por un código de ética, Lupis, tú no puedes contar lo que pasa con tus pacientes. Okay, entonces... ya te entendí, yo pensé, perdón, sí, lo malinterpreté. Y en este artículo lo manejan así como de, ay, no, los médicos están muy traumados porque mataron. No, pues es que el médico no tiene que decir nada. Entonces, el médico es ¿cómo claro, confidencialidad. Nos vamos viciando, ¿no? Y sí creo que estamos en embrión, en cosas estamos muy avanzados porque está bien, las mujeres pueden decidir, pero con esa actitud que tenemos para decir que las mujeres decidan, tenemos que tenerle misericordia porque no tengo otra palabra. Yo tengo una tía que lleva conectada 10 años y ya la tienen. O sea, y yo digo, Dios santo, ¿en qué punto? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Pero para qué? Porque ya no hay sentido de vida, porque hemos hablado de que a lo mejor transformes el dolor en un sentido de vida, ¿no? En algo, en un aprendizaje, pero cuando estás así, no entiendo si la tía está para que los demás aprendan algo o para qué la tienes que tener ahí, cuál es la voluntad de quién, porque ella ya no está. Yo siento que ella ya no está, ¿no? Pues, oigan, sí, y aparte, en este tema existen quienes actúan por voluntad propia, pero sin preguntarle a nadie, y lo que hemos mencionado en Almas Rotas, en el caso de Juana Barraza, lo mencionaste tú, Mel, Los Ángeles de la Muerte. Sí, no, ahí estamos hablando de un escenario totalmente diferente, porque definitivamente se trata de una psicopatía, ¿no? Son estas personas que también se sienten tal cual, como ángeles, ¿no? Como si hubieran sido enviados por una deidad, por un Dios que les encomienda una tarea salvadora de terminar con el sufrimiento de quien ellas consideran, o de quien estos ángeles de la muerte consideran que está sufriendo y que necesita de su ayuda para terminar con una vida, cuando no es así, o sea, ni los mandó nadie, ni el paciente se los pidió, ni nada, sino por sus pistolas deciden, no, esta persona ya está muy grande y yo creo que ya mejor que se vaya a descansar y cambio y fuera, ¿no? Eso es otro escenario totalmente diferente y por supuesto nefasto, pero tendría un poquito del mismo orden del otro, fíjate, el otro que te dice, no, tú no puedes acabar con tu vida aunque te estés desbaratando y sufriendo y horrible, y ellas otras, no, yo sí voy a acabar con tu vida porque tú ya ahorita ya no debes de estar aquí, ¿no? Y eso yo digo que no.
digo que no, pero además había una que acaban de agarrar ahí en Inglaterra, pero acababa con los bebés, que eso sí es una súper crueldad. Exactamente. Terrible, Efraín. Sí, no. Y esa es una patología súper grave que desgraciadamente no se reconoce hasta que tiene estas consecuencias, ¿no? La compasión sin racionalidad va a dar pie a que los médicos o enfermeras se vuelvan este ángel de la muerte, que se siente con el permiso, y bueno, aquí Mel, a ver, espero que Mel no me diga, los médicos, hay un punto en el que sí tienen el ego tan enorme que de verdad la compasión sin racionalidad los vuelve estas cosas, o sea, pues yo voy a ser muy buena persona y voy a acabar con el dolor de todos. Espérate, pues si no, ¿quién te dijo a razón de qué, como por qué? Uh-huh. Pero el punto es la racionalidad, porque si hay compasión, yo me atrevería a decir que en algún punto esta gente sí tiene algo de compasión, porque dice, pues está sufriendo, ya voy a acabar con el sufrimiento. Y les voy a decir una cosa, qué fuerte que a los animales, que no los voy a humanizar, pero son parte de la familia, los podamos dormir para que ya no sufran, pero no a mi abuelita. Pues qué poca madre, ¿no? Pues qué poca madre. Hay unos, como tú dices, hay unos que sí, pero ese es el caso que tú traes, que es el doctor Cabor, que tú ahorita nos platicas, hay unos que sí lo hacen por el bienestar y es como una cuestión de eutanasia clandestina, ilegal y demás, pero hay otros que lo hacen porque así les parece. Como hay una serie, pero lo hacen por ego, por un asunto de soberbia, como de demostrar esta cuestión como de dioses que dijo Mel. Hay una serie que se llama La Enfermera, búsquenla, es muy buena porque es un caso real, y ella era la superestrella, era la que la llamaban, llámenle a Juanita, y ¡shuk! Y llegaba y salvaba vidas, y decía, ¡wow! No, pues la superenfermera. Entonces disfrazaba, bueno, no se disfrazaba, pero tenía esta imagen ante todos de ser la superenfermera que lograba todo, que conseguía todo, daba la vida por sus pacientes, pero mataba a otros y aprovechaba y se escondía. Sí. Era dificilísimo atraparla, véanla, porque es un caso real, no es spoiler, véanla porque al final alguien logra observarla y decir, a ver, vamos a unir los puntos, ¿no? Aquí algo está pasando, porque la estadística, y es dificilísimo creer que esta persona con esta imagen que se ha creado ante todos pueda ser un asesino. ¿Sí? Que eso ya no va por el ayuda al enfermo, eso va por mi vanidad. Pero acabó de tener otro caso. Sí, fíjate que hace rato mencionaste a Elizabeth Kubler-Ross, que es, pues sí, la fundadora tal cual de la tanatología, y ella siendo una psiquiatra observó lo que pasaba cuando los pacientes estaban en procesos terminales, cuando fallecían, lo que pasaba con los familiares y demás, y por eso desarrolló toda esta teoría, ¿no? Del duelo y sus diferentes etapas y demás. Bueno, pues el doctor Jack Kevorkian más o menos le pasa una cosa similar. Él era especialista en patología, pero también estuvo, pues como muchísimos médicos, o la mayoría de los médicos, muy cercano al sufrimiento de las personas y de los enfermos terminales, y a partir de ahí pensó que sería importante desarrollar una manera de que estas personas pudieran descansar de ese dolor sin darles tampoco más dolor, y entonces inventó una máquina que tenía pues válvulas, tubos y una mascarilla donde les iba administrando dos químicos. El primero era un anestésico y el otro pues era específicamente el que provocaba la pérdida de la vida de manera muy pacífica, muy tranquila, como de quedarse dormido. Y entonces pues desarrolla esta técnica y la utiliza por primera vez en una mujer llamada Janet Atkins, que era una maestra que tenía la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces se empieza a saber de él y la gente lo busca, las familias lo buscan y le dicen, mire, mi papá sabe de su trabajo, queremos que usted nos ayude. Entonces hay una diferencia enorme entre esos ángeles de la muerte o esta enfermera de la que nos acabas de hablar y este médico que lo hace a solicitud del paciente y de la familia, y además se tardaba mucho tiempo en decidir si sí o si no. O sea, no era como llamar al fumigador, ¿no? Ya me hablaron, páguenme, ahí voy, no.
sino él pedía también todo el expediente, todos los estudios del pronóstico, todo lo que se le había hecho a esa persona para realmente tener muy, muy claro de qué se trataba, hablaba con los familiares y después pues ya se llevaba a cabo el procedimiento en compañía de la familia, que firmaban una autorización para este doctor que finalmente no tenía validez para ciertos gobiernos de ciertos estados que no autorizan este tipo de proceder. Si quieren saber más al respecto, hay una película muy interesante que se llama ¿Conoces a Jack?, que la protagoniza Al Pacino en el en el papel del doctor Jack Kevorkian, y ahí pueden ver un poco más al respecto. Este hombre estuvo fugitivo muchas veces, se cambiaba de estado, sí lo llegaron a atrapar, sí lo llegaron a meter a la cárcel, pero realmente creo que pues en su caso sí existía esto que dijo Efraín, esta misericordia, y este aspecto muy interesante y poco hablado, como también bien señala Efraín, de la parte misericordiosa de la medicina, donde, pues repito, ¿no? Si el bien supremo es la vida, ¿qué tan pegadito a ese bien debería estar el bienestar del paciente dentro de ese esquema de vida que puede tener en ese momento, ¿no? Habría que pensarlo. Entonces, el caso de Jack Kevorkian, que fue parte de la investigación que hicimos en esa época que les platicaba, a mí sí me parece notable y pues yo sí esperaría que en algún momento la historia pues reivindique su imagen. Sí hay mucha gente, por supuesto, que lo respeta y lo sigue, pero sí, como dices, es un tema que pues parece que da mucho miedo y que no se quieren meter mucha gente ahí, ¿sabes? No le quieren entrar. Uh-huh. Claro, Efraín, vas tú. Es que, ¿saben qué, chicas? Yo busqué a este señor Jack, nos mandaste la info, Mel, y me puse a hacer mi tarea, y la deontología, no, ya me voy a enojar, ya está, se me puso la sangre así. Lo describe como... Bien, no estás haciendo. Lo describe como un asesino. Sí, o sea, claro, pero pues no. Qué tontería, de verdad. O sea, instituciones importantes hablan de él como si fuera una muy mala persona, y yo creo que era una persona tan consciente y tan empático con el dolor de la gente que quería acabar con ese dolor. Si venían y le pedían ayuda, pues es que eso es muy válido, pero estamos llenos de todavía mucha melcocha en la cabeza todos, que tenemos que empezar a trabajar, porque qué padre sería, no sé, ustedes qué opinan, implementar todo un proceso y que haya psicólogo, psiquiatra, que haya todo un proceso para decirle a alguien, ya te vas. Qué padre sería, pero claro, no estamos preparados para decir adiós. Claro, no, a la doctora Kubler-Ross no le fue muy bien, ¿eh? Claro. Un rancho, la corrían de un lugar, la corrían del otro, porque ella empezó su trabajo ayudando a enfermos de SIDA y terminales y demás, y después, por supuesto, amplió todos sus conocimientos y se dedicó al bien morir, pero tampoco era muy querida. ¿Qué pasa? Sí es cierto, lo que tú dijiste hace rato es la clave, el miedo, porque no hay nada que nos dé más miedo. O sea, fíjate que paradójico, ¿no? Porque no les da miedo a quien dispone de su cuerpo de matar a otro ser, no pasa nada. Pero cuando se trata del mío, o sea, cuando se trata de la vida propia, claro que hay miedo. Claro que hay miedo, no hay terror, porque no sabes qué pasa. Sí, y además ahora estamos viviendo más años, y también como dijo Efraín hace un rato, no siempre de la mejor manera. Hay quienes sí, pero hay quienes no. Entonces, con tanto avance médico, tecnológico y demás, sí se puede mantener con vida durante mucho más tiempo a las personas, pero no necesariamente de manera digna, satisfactoria, útil y benéfica para ellos, ¿no? Entonces, es como forzar las cosas hacia donde queremos, ¿no? Ahora podemos mantenerte, ahora podemos tenerte aquí. Pues sí, pero pues a lo mejor no en las óptimas condiciones, y a lo mejor yo persona no quiero eso y no me dan el permiso para que yo me vaya en paz. Entonces la única alternativa, si es que te puedes mover todavía y si es que puedes disponer de cosas, es que tú vayas y te tomes algo o te avientes de algún lado o tú te hagas algo violento, doloroso, quizá ineficaz, que termines hasta peor, pues ahí sí, claro, no te pueden amarrar. En cambio, estas técnicas compasivas, como la que sí hizo Jack Kevorkian, pues es así, qué mal vistas y qué terribles, ¿no? Entonces también somos una sociedad hipocritona, temerosa,
endiosada, como te digo, donde, como dice mi abuelita, ha de ganar nuestro gallo aunque esté pelón, y si yo digo que eso no, porque la vida, entonces ya nadie puede hacer nada, pues no me parece sinceramente que esté bien. Y son debates muy complicados. Yo sé que va a haber gente que no esté de acuerdo, pero yo insisto, si hay una legislación diseñada para permitir que las personas tomen decisiones respecto a sus vidas, lo cual me parece muy correcto, y ya las ideologías personales, las creencias y los valores familiares o particulares mostraran otra cosa, pues tan simple como mantenerse apegados a ellos, diga lo que diga la ley y se acabó. Pero quien no esté dentro de ese sistema de creencias y quiera utilizar un recurso, que pueda hacerlo. Así de sencillo. Claro. Efraín. Sí, sería muy simple, lo legislamos y los médicos que se sientan capacitados para hacer eso por sus creencias, valores, ética y demás, que lo hagan, y los que no, pues que no lo hagan, como hay médicos que dicen yo no practico abortos y se vale también y se respeta, ¿no? Entonces, pero tendríamos que traer la discusión desde la academia, porque el punto es que las instituciones internacionales no están poniendo el foco en esto, o sea, no les está importando porque le tienen mucho miedo. Esa es la realidad. Y entonces llegas y lo entablas. Yo recuerdo mucho alguna vez platicaba con un médico y me decía, no, Efraín, pero tú, ¿cómo crees? Entonces la gente se va a llenar, vean, se va a llenar de deudas la gente y va a hacer su vida un desmadre y luego ya va a pedir la eutanasia. No. Y yo decía, ¿de verdad? ¿Qué razonamiento tan absurdo? ¿Qué razonamiento? Por supuesto existiría un protocolo para ver si de verdad es una persona desahuciada, si de verdad es una persona que está sufriendo un dolor insoportable en realidad, porque pues tampoco es de, oiga, doctor, ¿puedo hacer una cita para que me suicide? Pues no es así. La eutanasia es aplicarla sobre una causa que ya no tiene solución y el paciente está sufriendo. Mira, no tiene absolutamente ningún sentido eso lo que te dijo esa persona, por la simple y sencilla razón de que alguien que tenga tanto amor por la vida como para querer echar su relajo, gastar, endeudarse, disfrutar, y luego diga, no, ahora sí ya que me den la eutanasia porque ya, por favor, o sea, no tiene ninguna lógica. Alguien tan apegado a la vida como para querer hacer todos esos desmanes, no podría después decir, y ahora que me den la eutanasia y ya no pago nada. No tiene sentido, es un absurdo total decir eso. Claro. Y sería como decir que cuando se aprobó esta ley que permite a las mujeres terminar con embarazos no deseados, sería igual haber pensado entonces que era un permiso para que hicieran, deshicieran y luego fueran a deshacerse de embarazos. Pues no es así, no es por ahí tampoco. ¿No? Exactamente, no es así, hay una cuestión distinta, pero sí es impresionante la cantidad de prejuicios que existen con respecto a esta libertad que pudiéramos tener sobre nuestro propio cuerpo. Este sí es sobre nuestro propio cuerpo, porque somos nosotros, es nuestro, es lo que yo tengo, lo único que me pertenece, ¿no? Y porque lo de la voluntad anticipada ya es un avance, pero cuando salen a la luz estos casos como el de Alain Delon, que son públicos, que es una persona súper famosa en Francia, que fue un actor que en algún momento lo pidió, y hay otros que en vida, bueno, el caso de Robin Williams, cuando se entera que tiene esta enfermedad, que es lo mismo que tiene Bruce Willis, ¿no? Perdón. El mismo caso que tiene Bruce Willis, que esta degeneración mental, que ya lo han dicho sus hijas, lo ha dicho Demi Moore, ya no reconoce a nadie, tiene muy mal carácter, ya cada vez está peor, el deterioro ha avanzado rapidísimo. ¿Cuánto tiempo vas a tener a Bruce Willis? Y lo están cuidando y lo quieren muchísimo y demás, está padrísimo. Él ya, para el día de hoy, ella no puede decidir. Robin Williams lo decide cuando se entera de lo que tiene. Y él dice, yo no quiero este deterioro, yo no quiero llegar a eso. Y él sabiendo que no había otra alternativa, pues tomó la decisión por él mismo y lo lleva a cabo de una manera solitaria, muy rápida y que deja también una marca grave. Nadie le iba a ayudar, ¿eh? Nadie le iba a ayudar porque pues apenas estaba diagnosticado, su mal apenas empezaba. Entonces, ¿por qué alguien le hubiera ayudado? Ahora Bruce Willis está en el mismo caso, pero es incapaz de comunicarlo. Y Alain Delon, que sí lo dijo, que sí lo mencionó, pues tampoco ¿no? Pues no puede porque ahora tuvo un derrame cerebral y no está en sus facultades para decir lo quiero hacer, irme a Suiza y que me ayuden.
Efraín. Y ese hueco nos lleva a hacer cosas ilegales, cosas mal, genera más dolor, porque está tan mal hecho que es más, una persona que se quita la vida porque ya no puede más y lo hace mal hasta su familia y el entorno, porque el entorno podría ser protegido, ya me quiero morir porque ya no puedo más con la vida, se hace todo un proceso, hay psicólogos, la familia contenida, podríamos sufrir todos menos, todos. O sea, esto podría ser bueno para todo el entorno, pero una vez más nos da miedo porque imagínense lo que pasa con este tipo de artistas que deciden irse, la familia queda completamente impotente porque todo terminó de una manera abrupta porque no me diste la oportunidad, sociedad, de acabar cuando yo quería acabar con dignidad. Claro, claro. Ya me enojé. Ya me enojé. No, sí es un tema difícil y yo entiendo, yo en lo personal, yo, Guadalupe, no estoy a favor del aborto, estoy a favor de cada quien decida de acuerdo a las creencias, pues lo que quiera, yo no estoy a favor, pero sí reconozco que existe una manera de tener mucho más control y menos médicos que clandestinamente hagan trabajos que pueden costarle la vida a otras personas. Esa es la parte que pudiera estar de acuerdo. Nunca lo haría, pues, no, nunca lo apoyaría. En cuestión de este tema que es tan difícil, pues la eutanasia, pues sí, pero pues habría que hacer este protocolo, ¿no? De saber si sí amerita, si la discusión con Alain Delon es porque, digo, fácilmente lo podrían llevar a Suiza y ya. La discusión aquí es que los hijos, unos creerán que sí, otros querrán que no. Tiene 88 años, está sufriendo, y no sé cuál sea la intención de mantenerlo con vida, si él había dispuesto que se quería ir, en fin. Pues es lo que te digo, ¿no? El sentirse un tanto como Dios y sentirse dueño de la vida del otro, justo porque el otro ya no está en condiciones de decidir él mismo y entonces decir, no, nosotros vamos a decir lo que hacer aquí con él, ¿no? Y entonces ahí se falta pues al respeto a esa dignidad, porque creo que muchas veces estas personas, además de que tienen sufrimiento físico muy intenso, que es lo que señalaba en el principio, y en los casos que trató Jack Kevorkian era el primer, digamos, el primer punto por el cual podría considerar ayudar a estas familias o a estas personas era porque el sufrimiento es intolerable, ¿no? No pueden con ese dolor. Pero también hay otro aspecto importante y es justo el de la conservación de la dignidad de la persona, que dice, no quiero terminar convirtiéndome en una muy pesada carga, en alguien que ya ni sabe para qué, o sea, no sabe ni dónde está ni por qué está, en alguien que haga cosas que nunca hice antes, o sea, no las quiero ni mencionar, pero ustedes imaginen, ¿no? Una persona que se deteriora neurológicamente de manera muy rápida y muy grave y se convierte, ya no digas en un bebé o en un niño, sino casi como en un animalito, ¿no? Porque no tiene ya juicio, no tiene autocontrol y no tiene muchas cosas, y que una persona diga, no quiero acabar así, no quiero estar así, no quiero que me vean así, pues ¿por qué habrían de privarle de la posibilidad de que eso no pase? Es muy, muy duro y es muy fuerte, pero también tiene que ver con eso, y justamente también leía, y se hizo muy famoso el caso de una persona en Colombia también, un señor, que fue, se refieren a él como el primer paciente que va a poder aplicar la eutanasia sin tener una enfermedad terminal. Ah, mira. Pero no tiene una enfermedad terminal, pero tiene un montón de padecimientos que deterioran su calidad de vida. De todas formas. Le causan muchísimo dolor, claro. Porque, claro, podría ser voy a poner un ejemplo, que tuviera que tener diálisis, pero además también la presión y, en fin, muchas cosas. Ok. Exacto. Entonces, no es terminal porque ahí lo pueden tener, ahí puede estar. Indefinidamente, sí, pero de la peor de las maneras. Como una tortura. Como una tortura, exacto. Entonces él apeló a esta mirada humanitaria, ¿no? Sobre su caso, y sí fue, sí fue aprobado. Es un tema humanitario, esa es la palabra, es humanitario, ¿no? Compasión, lo que tú dijiste, compasión. Pues sí. Efraín, ¿quieres agregar algo?
Pues nada, que yo insisto que no estamos en pañales, en este tema somos un embrión o ni siquiera nos han fecundado, porque de verdad, o sea, no le están entrando, y las instituciones pertinentes no le están entrando, Se pone sobre la mesa. exactamente, tenemos demasiados pactos, de cuestiones que ya... Sí, se cortó un poco, Efraín. Se cortó definitivamente, Efraín. Así ya no es un poco. Pero sí, lo que estaba diciéndole es cierto. Tenemos muchas cosas preestablecidas, muchas creencias preestablecidas. Esta cuestión de las pues, creencias colectivas, que pensamos que así debe ser, y no es cierto. A veces no es cierto. A veces se vale decir ya no quiero. Y habrá unos que crean en la vida al más allá, que crean en la reencarnación, otros que crean en que no hay nada. Carl Sagan decía, yo me encantaría pensar que me voy a reencontrar con mi esposo en otra vida, pero al contrario, solamente le puedo decir que ha sido un placer reconocernos y querernos en esta vida, pero porque no creo que después de esto exista algo más. Esa era la visión de Carl Sagan, que es un gran científico, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cada quien, de acuerdo a sus creencias, debería tener la libertad de decidir, porque volvemos a lo mismo que hemos hablado en manipuladores, en sectas, en todo esto. ¿Por qué alguien más se va a hacer dueño de tu vida? ¿Por qué alguien va a disponer cómo gastas tu dinero? ¿Por qué alguien va a disponer cómo te vistes? Lo que comes, lo que crees, ¿por qué alguien lo tiene que disponer? Porque alguien va a decidir si tú vives o no. Exactamente. Eso no tendría que ser. No tendría que ser nunca. La facultad, bueno, dos facultades, una de las más importantes, la libertad del hombre. Claro. Tan encarecida. Bueno, niños, es momento de despedirnos este viernes. Váyanse a divertir, lo que sea que vayan a hacer. Vayan y diviértanse. Gracias, doctora Mel. Una conclusión, la que quieras decir. Muchas gracias. Pues sí, ahora que estamos vivos, pues vivamos y pensemos, ¿no? Pensemos un poco más, sin tanto miedo, sin ser radicales, sin azotarnos, pero démosle oportunidad a este tipo de temas de ser pensados y de ser revisados con cuidado, con puntos de vista diferentes, para ir llegando a conclusiones que ojalá sean útiles en los foros en los que se pueda llevar, ¿no? Este tipo de discusión, y no solamente asustarnos, porque yo sí creo que lo central en este caso, como lo mencionó Efraín en el principio, es que son temas que nos asustan muchísimo, sí, pero pues están ahí, entonces hay que animarse a pensar un poco más. Muchas gracias. Pues exactamente, o sea, perder el miedo, entrarle y a las instituciones que son las pertinentes, que empiecen a romper los pactos de lo que creemos y empezar a entrarle por compasión a la humanidad, cambiar estas visiones. Pues eso es todo, así que este tema pues es muy controvertido, como dijimos al inicio, es un dilema ético, es un tema que causa preocupación a las plataformas tratarlo, pero bueno, lo tratamos aquí como un viernes especial y bueno, pues disfruten, si van a comer tamales este viernes 2, pues adelante, regalen los likes, comentarios, por favor, comenten todo lo que quieran comentarnos, decirnos qué piensan, si no, están de acuerdo, yo creo que sobre este tipo de temas, siendo un dilema ético, todas las opiniones son válidas, porque no hay una solución, nadie tiene una solución, ni nadie es dueño de la verdad. Solamente tenemos una visión de vida cada uno y debería ser respetar por todos los demás. Pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, chicos. Disfruten su día, todo lo demás.